Tengan un buen día, queridos hermanos. Les habla el hermano Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Qué bien que estamos acá, hermanos, para este día domingo, para tomar ese alimento espiritual que tanto necesitamos en estos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 5:1. Mientras lo buscan, los que tienen la Biblia, si no, pues aquí se les lee. Es muy difícil. Pero digo, porque casi es raro el que tenga la Biblia y va a seguir el curso de la prédica. Por eso se lee. A veces es mejor poner atención, a veces tomar nota y después verificar algo que el pastor haya dicho o en la palabra que no entendamos. Acordemos de que hay un oficio de profeta y un oficio de sacerdote. El profeta representa a Dios ante el hombre. El profeta da palabra que le da Dios para que lo dé a los hombres. El sacerdote es el que representa al hombre ante Dios. La palabra dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Allá en el 11, más adelantito, Hebreos 6:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Sobre el sacerdocio hay mucho que decir, pero es a veces difícil de explicar. Acordémonos que el sacerdote en aquellos tiempos tienen un lenguaje propio del sacerdocio. Y el hebreo que se hablaba en aquellos tiempos no es el que se habla hoy. Fue un idioma muerto, pero que lo revivieron los judíos. Pero ya el significado ya no es el mismo. Por eso es de que a veces se tiene que explicar en una forma, tratando o buscando la forma de cómo hacerlo. Fíjense que el Señor Jesús les hablaba en parábolas. Pero aún ni los que andaban con él, sus discípulos, a veces le entendían. Tenían que decirle: explícanos. En privado él les explicaba. Pero le hacía una pregunta: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les decía que a ellos les era, a los discípulos, conocer los misterios de Dios. La Biblia enseña muchos misterios. Por eso es de que es difícil de explicar y de comprender muchas veces lo del sacerdocio. Dios Padre que estás en gloria,
en el nombre de mi Señor Jesús, te doy las gracias por la bendición que me das de poder dar ese alimento espiritual. Dadme la gracia, Padre, dadme la gracia, que tu Espíritu Santo esté en mí para hacer fácil aquello que parece difícil. Que tu Espíritu Santo me guíe y me respalde. A los que oyen esta palabra, ábreles su corazón como a Lidia, para que puedan oír y entender lo que tú quieres darnos en este día. Amén, Señor, y amén. Sobre lo que hablamos de las parábolas, llega un momento. Quiero que pongan atención a esto. Quiero que pongan atención a esto. Vamos a ver Juan 16, permítanme. Sí. Fíjense de que el Señor Jesús hablaba en parábolas. Y el libro de Apocalipsis está escrito más que todo no en una forma literal, sino que en una forma metafórica, parabólica. Se expresa a través de símbolos y a veces no es fácil entender los símbolos, los tipos, las figuras. Un día de estos que estamos teniendo aquí el culto familiar, hablábamos porque yo era una de las personas que a veces hacía señalamientos, como muchos, bueno para criticar. Y leímos un pasaje donde el Señor Jesús decía que abriendo su boca les enseñaba. Entonces yo les decía, se me vino a la mente que yo criticaba eso, decía, ¿y cómo pues no para enseñar hay que abrir la boca? Esto es bien, ¿no? Hay diferentes formas de enseñar. Hay formas de enseñar a través del ejemplo. Se enseña a través de gestos. Se habla a través de lo que nosotros vemos. Y quiero que pongan atención en esto. Dice el Señor Jesús a sus discípulos: estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. ¿Cuáles cosas? Viene el tiempo, aquí quiero que pongan atención. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. ¿Sé qué les dice? Va a haber un momento que ya no les voy a hablar en forma metafórica, ni en parábolas, porque cuesta que entiendan. Porque no le piden al Espíritu Santo que los ilumine para entender lo que aquí está escrito. Pero hoy les voy a decir algo. Vienen tiempos en que ya no les voy a hablar en lenguaje figurado. ¿Saben cuál es este tiempo? Hoy. ¿Por qué, hermano? Porque hoy nos está enseñando algo, por algo que no lo podemos discutir, porque está claro. La pandemia es algo que Dios nos está enseñando, no en una forma metafórica, sino que lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Y no hay enseñanza más eficaz que la que entra por el pellejo.
algo que te llega. Pero hermanos, había un profeta, permítame, a veces se me vienen cosas así. Hay un profeta que el Señor, si alguien me lo recuerda, se llama Oseas. Es bien raro que en la Biblia le diga, no voy a dar los versículos, toma para ti una mujer y engendra hijos, le dicen a Oseas. Y viene la mujer de Oseas es bien difícil entender esto. Dios le dice. Entonces ella tiene varios amantes. Pues le digo que es difícil de entender. Porque espiritualmente, ¿qué nos está enseñando esto? Y dice que llega un momento en que ella dice, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Iré tras mis amantes que me dan eso. Y dice el Señor, y seguirá sus amantes, dice, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá ella, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Voy a ir a mi primer marido. Pero miren lo que dice el Señor. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Esta mujer no entiende que no eran sus amantes, lo que era yo. Usaba a los amantes para darla. Nunca te dejé. Oigan, hermanos, pero es necesario en el 2:14 que le dice, por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. A veces es necesario que el Señor nos lleve al desierto para hablarnos a nuestro corazón. Es necesario. Y en el desierto que hay escasez. No hay agua, no hay árboles, no hay frutas. Hace frío y hace calor intenso. Pero es necesario que nos lleve ahí para que Él nos hable a nuestro corazón. A veces Dios nos hace pasar situaciones difíciles porque quiere hablarnos a nuestro corazón. Yo no sé si ustedes oyen otras prédicas, pero está bien oír a otros, pero siempre cotejémoslo con esto. Si está aquí, no hay problema. Pero a veces podemos no entender, hay razón, aquí mismo lo dice la palabra. Por eso hoy el Señor les dice a sus discípulos, viene tiempos en que ya no les voy a hablar, les voy a hablar con hechos para que sientan en carne propia. Hoy esta pandemia te está haciendo reflexionar a ti. Te está haciendo que te reúnas en casa para dar palabra. Antes no querías ir a la iglesia por quedarte en casa. Pues hoy el Señor te tiene en casa. Pero ya es más difícil. Porque posiblemente los de la familia no quieran oír palabra. Pero tú hazlo.
ponte y lee la Biblia. Pedile a Dios. Porque eso es lo que quiere. Y como Él quiere eso, Él va a ablandar el corazón de tu familia y se van a acercar. Pero ¿quién es el que va a dar la palabra? Aquí lo que el Señor quiere es que el hombre retome su papel de sacerdote. Pero generalmente en las iglesias son las mujeres que toman ese papel. Pero ya sea uno u otro, para compartir la palabra tiene que buscar el versículo, leerlo, comentarlo y pedirle al Espíritu Santo que lo ayude para lo que va a decir. Fíjese que en un principio, antes de decir yo soy el pastor de la iglesia de Cristo, obra de Sonsonate, iba a decir, les habla el cocinero y el mandadero y el razonero de Dios. No, pero mejor después y se los voy a explicar por qué. Hoy, como usted va a dar palabra a su familia, va a tener que consultar ¿cómo se llama? ¿Dónde están las recetas? Para preparar esa comidita. Usted le va a poner los ingredientes para quien se coma ese alimento le sienta sabor. Pero ¿cómo es que se siente sabor? Hay una glándula gustativa, no sé cómo se llama, ¿no? Pero puede ser que usted no satisfaga eso. Por eso pídale al Espíritu Santo. Hoy sí va a ver usted en la casa que para dar un mensaje va a tener que consultar el recetario que es esto y pedirle al Espíritu Santo. Yo soy el cocinero. Yo les traigo este alimento espiritual en este día. Posiblemente no les guste, o posiblemente sí les guste. Si no les gusta, es porque el enemigo ha metido un virus en su mente. Y ese virus le va a decir, no me gusta. Traiga el antivirus, el Espíritu Santo que está en usted y dígale, Señor, ayúdame, porque si lo lee, yo lo voy a corroborar y si está ahí, yo no lo puedo borrar, porque es tu palabra. Pero hoy, que ustedes van a preparar la comidita, van a ver que pedirle al Espíritu Santo para que los ilumine. Esa es la preparación. ¿Por qué a muchos no les gusta predicar? Porque tienen que dedicar tiempo para preparar ese alimento. En la casa pueden ver el ejemplo, aprendamos. Muchas veces usted le puede decir, hablarle a su esposa algo, le va a decir, no, ahorita no tengo tiempo, estoy cocinando, estoy preparando la comida. Va a haber un momento en que usted también le dice, no me hables ahorita porque estoy preparando el mensaje que vamos a ver hoy en la casa. Porque esto lo está obligando el Señor a que usted se siente y abra la Biblia y comience a ver todo lo que está ahí. Y como dice aquí, hay cosas que no son fáciles de entender. Pedro decía, Pablo decía, ahí habla muchas cosas que a veces no se entienden. ¿Sí? Pablo tenía revelación. Pablo recibió, dice, palabras que eran muy difíciles de interpretar. Porque cuando se escribió este libro, no había televisión,
No habían aviones, no había internet, no había nada. Había que explicarlo en una forma sacerdotal que para este tiempo, muy difícil. Pero bien, por eso decía yo, el cocinero. Yo soy el cocinero. Perdonen. Si a veces no le pongo los ingredientes que a usted le gustan. Pero hoy que está en su casa, va a entender de que usted tiene que pedirle al Espíritu Santo para dar esa palabra a los de su casa. Como que el Señor está obligando a algo en estos tiempos. Cuando decía mandadero, es porque en mis tiempos, y vamos a ver palabras, generalmente, muchas veces quizás usted fue amigo del novio y se convirtió en el mandadero. Usted veía al novio y le decía a él, vas a pasar por donde mi amada, ¿sí? Decirle que hoy no voy a llegar a las 6. A la salida del trabajo me voy a ir para donde ella. Y el mandadero iba y le hablaba a la amada. ¿Quién es la novia de Cristo? ¿Quién es la amada de Cristo? Usted, yo, la iglesia. Es la novia. Jesús es el novio. Jesús te quiere mandar una razón y te la manda con el mandadero. Y la vas a entender y el mandadero va seguro de que te va a encontrar porque te mantienes en casa. Sos fiel. No sos de la mujercita que anda de casa en casa. Porque cuando una muchachita anda de casa en casa, algo se le pega en el camino o en la otra casa. Y el novio llega a buscarla y no la encuentra. Por último, pues termina dejándola. Pero este amado sabe que su amada le es fiel y que está siempre en su casa. Y que con seguridad le dice al mandadero, dale este recado a mi amada. Y va el novio tan seguro que la va a encontrar porque no sale de su casa. Porque salirse de su casa puede significar que se prostituya. El novio va, el mandadero, y llega donde el amado, el novio, y le dice, vi a tu amada y le di tu recado. Le dije que al nomás salir del trabajo te ibas a ir para donde ella. Fíjate, le dice el amado, que estoy cerca del súper. Quiero agradar a mi amada. Voy a ver si le compro algo. Pero no hay o qué. Entonces viene el razonero, el mandadero, y le dice, una vez que yo fui a la casa de tu amada, oí que su mamá le dijo, hija, aquí te tengo algo que a ti te gusta. ¿El qué, mamá? Fresas. Dámela ya. No, te las he puesto en la refrigeradora, pero ahí está lo que te gusta. Yo oí que le gustan las fresas.
Entonces viene el novio y dice, pasa al súper y compra las fresas. Y se va donde la amada. Y le dice, el amado, te dio la razón el pastor, el mandadero. Sí. Por eso estoy aquí temprano. Sí, yo ya sabía, te estaba esperando. ¿Cuántos esperan la palabra del Señor? No todos, duele decirlo, no todos. Benditos los que oyen la palabra del Señor. Le dice, te traigo una sorpresa. ¿El qué? Le dice la amada. Te traigo algo. Fresas. ¿Cómo supiste los deseos de mi corazón? ¿Sabe que Dios sabe los deseos de su corazón? Y satisfacer los deseos de su corazón significa la bendición que usted espera de su amado. No sé si me estoy dando a entender. Pero él también, dice en la palabra, en Samuel, primera de Samuel, dice, me buscaré un sacerdote fiel que haga conforme los deseos de mi corazón. La novia fiel está siempre donde sabe que su amado la va a encontrar en su casa. Disculpen la interrupción, hermanos, pero estamos hablando, me buscaré para mí un sacerdote fiel que conozca los deseos. Debemos preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que Dios quiere. Porque hay un pasaje bíblico que se refiere a David. Está en 2 de Samuel 23, 15. Aquí está hablando de los valientes de David. Y entre los valientes de David, 3 que eran, como dicen, los que andaban con David y lo cuidaban. Pero en esta ocasión dice, David sintió un gran deseo y dijo, lo expresó. Dios, ¿cómo nos puede expresar sus deseos? A través del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien Él se lo quiera revelar. El Hijo sabe los gustos del Padre. Sí, pero ya no está el Hijo aquí. Sí, pero la Biblia te dice, decía el Señor Jesús, os conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, el Consolador estará con ustedes, que es el Espíritu Santo. Y Él los guiará a toda la verdad. Y lo que esté en mente de Jesús, se lo va a dar al Espíritu Santo y se lo va a hacer saber. Dice la palabra también, no os dejaré solo, no os dejaré solo. Estaré con ustedes todos los días. ¿Cómo va a estar Jesús todos los días con nosotros si está con el Padre? A través del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos, si le pedimos al Espíritu Santo, Señor, ¿qué quiere mi amado que yo haga?
Aquí dice que David sintió un gran deseo y dijo: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Lo expresó su deseo. Él bien pudo haberle ordenado a alguien y lo hubiera hecho porque cumplían los deseos de su rey. Pero ahí estaban los tres valientes. En el 16 dice: entonces los tres valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos. Solo oyeron el deseo y han de haber dicho: nuestro rey quiere agua, vamos a traérsela. Vamos, aunque sacrifiquemos nuestras vidas, pero vamos. Es que al Señor lo que le gusta es el sacrificio. Y sacrificio significa sacrificio. Vamos a sacrificar nuestro tiempo, vamos a sacrificar ver una película, vamos a sacrificar un partido, vamos a sacrificar dinero, vamos a sacrificar esto por satisfacer los deseos del amado. Sintió, no les dijo, pero ellos fueron. La lectura pues sigue. Veamos qué es lo que quiere Dios de nosotros. Leímos en Hebreos, ya sé por dónde va, hermano, ¿sí? Me gusta que se me adelante los que están oyendo, porque va a ser de una gran bendición. Leímos en Hebreos, en el texto de cabecera. El texto de cabecera decía: todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. En el tiempo de nuestro Señor Jesús, o en tiempo del pueblo hebreo, habían sacrificios y habían ofrendas. Habían ofrendas mecidas por los pecados, habían varios. Y llevaban animalitos o cereales. Hoy no se puede hacer eso, porque estamos en el sacerdocio del Espíritu. Y las ofrendas tienen que ser espirituales. Primera de Pedro 2:5 dice: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Y ustedes están en una doctrina donde lo que quiere Dios es reyes y sacerdotes. Usted está para ser sacerdote. Y dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Es algo que no se ve. Y dice aquí: por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales. En Efesios 1 dice, 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. O sea, ya estamos benditos. ¿Pero con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
¿Dónde están esas bendiciones espirituales? En los lugares celestiales. Hermano, pero yo quiero que mi bendición, pues sea en los lugares celestiales. Usted ya sabe cómo alcanzarlos. Pero yo quiero algo material, hermano. ¿Cómo qué? ¿Como dinero? Pues sí, porque con el dinero puedo ir donde el médico, puedo ir al súper, yo te lo voy a dar, hijo. Esa bendición espiritual te la voy a hacer material. ¿Cómo? Si tienes tu trabajo, tu negocio propio, tu taller, yo te voy a enviar. Porque no te lo voy a dejar fácil, no te voy a dejar caer del cielo una bolsada con dinero, pero te voy a mandar trabajo. Esa bendición material, espiritual, se va a convertir en material. Y te voy a bendecir tu trabajo para que no te falte nada. Yo sé tus necesidades. Te voy a enviar. Pero dando y dando, no solo así. Yo quiero que también que tú me ofrezcas ofrendas y sacrificios espirituales. ¿Cuál es el concepto de sacrificios espirituales? Anótenlo si quieren, para que se le haga una perla en su corazón. Todo lo que se da a Dios bajo la guianza del Espíritu Santo. Todo lo que le das a Dios bajo la guianza del Espíritu Santo, ese es una ofrenda y sacrificio espiritual. Porque el Espíritu convierte todo, ya sea tu ofrenda, en espiritual por medio de Jesucristo. No hay tiempo. Pero los sacrificios y ofrendas espirituales son 7. Una es que presentemos vuestros cuerpos. Otro sacrificio es el amor. Otro sacrificio es hacer el bien y ayuda mutua. Otro sacrificio espiritual es la alabanza. Otro sacrificio espiritual es el evangelismo. Otro sacrificio espiritual es dar la vida por la comisión. Y otro sacrificio espiritual es aportaciones materiales. Aportaciones materiales. Pero hermano, si yo aporto material, dinero, eso es material, no es espiritual, sí. Pero si tú lo das bajo la guianza del Espíritu Santo, eso se convierte en una ofrenda espiritual. Y como la palabra dice que yo honro a los que me honran, el Señor te va a bendecir en una forma espiritual, porque aquí está en la palabra. Y eso espiritual, como viene del Señor, se va a convertir en algo material aquí. ¿Tú quieres salud? Te va a dar trabajo para que tengas que ir al médico. Pero si tienes una fe en el Señor, no vas a tener ni necesidad de ir al médico. Porque mucha gente tiene dinero, pero ni el dinero la va a salvar. Pero Dios sí puede salvar. ¿Qué dice Filipenses 4, 18 y 19? Filipenses 4, 18 y 19. Es sobre la ofrenda material. Dios te quiere bendecir.
entrégale tú una honra espiritual a Él. Te estoy hablando del día lunes, que la iglesia lo ha decretado para ofrendar. No, eso que vas a dar no es para el pastor, no. Es para cumplir con el propósito de Dios. Para eso es. Si crees que es para el pastor, saca ese virus de tu cabeza. Es para cumplir con los propósitos de Dios. Y Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. Antes de terminar, yo sé la situación económica que es difícil. No hay trabajo. No podemos hacer lo que nosotros queremos. Es que Dios hoy te está diciendo, no voy a hacer hoy no te voy a permitir que hagas lo que vos querés hacer. Si es posible, te voy a obligar a que hagas, si sos hijo mío, te voy a llevar al desierto para hablar tu corazón. Te voy a disciplinar. Porque te amo. Te voy a librar de este virus. Te recuerdo que hay muchos posiblemente que querrán decirme algo, pero no lo hacen porque yo una vez un hermano me dijo que no tengo saldo para hablarle, hermano. Y yo a veces he hablado y no me han contestado. Entonces yo digo, quizás no tienen saldo y como yo hablo mucho, el hermano me va a acabar el saldo y él como quizás, no, hoy te dije, te di una indicación. Mándame por WhatsApp y dime, ponme ahí, hermano, quiero hablar con usted. Yo lo voy a ver, puede que no te conteste de inmediato, puede que esté estudiando, pero yo haría tiempo y voy a marcarte y te voy a decir, hermano, si tiene tiempo, si no, le hablo otro momento. Pero ya recibí y podemos hablar si quiere horas y horas. No le va a costar nada. Eso se lo dije la vez pasada y se lo voy a seguir insistiendo. Pero dice aquí, en cuanto a la ofrenda material, que se va a convertir en espiritual, si se da bajo la guianza del Espíritu Santo. No es que busque la dávida en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Está aquí lo dice, ¿ve? Pablo lo que está diciendo es que lo que está buscando es que te abunde. Busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Lo que busco es que Dios te bendiga. Porque aquí dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, como quien dice, lo tengo todo. Habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mira el 19, y tómenlo. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. ¿Necesidades que tienes, querido hermano? ¿Quieres que mi Dios y tu Dios te satisfaga esas necesidades? Aquí está el secreto, el misterio. Aquí está. Amén. Amén. Hoy te dije que te iba a repetir un texto 3 veces para que no se te olvide. Filipenses 4:9. Ahí es, permítame. Bueno, lo que también habéis aprendido en el sacerdocio, lo que habéis recibido del sacerdocio,
y oído del sacerdocio, y viste. Eso practicado. Si algo te dio resultado, eso practícalo. No te estés fijando, pon tu vista en el actor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Ve hacia adelante, no veas a ningún hombre. Pon tu mirada en Cristo Jesús, porque entonces se va a complementar acá lo que dice, y el Dios de paz estará en vosotros. Y el Dios de paz estará en vosotros. Va a haber paz en ti. ¿Por qué? Porque tu mirada está en Cristo. Y el Señor Jesús te dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No te estés fijando en las cosas. Fíjate en Dios, hermano. No te fijes en nada más, en nadie ni en nada más, sino en Cristo Jesús. Hermano, voy a aprovechar. El hermano Andy les manda saludes y dice que Dios ve la fidelidad de sus hijos. Aquellos fieles a la doctrina, Dios los va a bendecir en estos tiempos de pandemia. Recordémonos que Jesús dijo, ya no les voy a hablar en forma metafórica, les voy a hablar con hechos. Hoy no podés hacer lo que querés, porque no podés ni salir. Hoy Dios lo que quiere es que inclines tu corazón hacia Él y que te vuelvas un sacerdocio dentro de tu hogar. Y el sacerdote y el pastor tiene que preparar el alimento para darlo. Que Dios te bendiga, hijo. Que te ilumine el Espíritu Santo para que puedas dar esa palabra a tu familia. Señor te bendiga grandemente. Amén y amén.